Muy bien, cambiamos de tema y vamos ahora a hablar sobre este decreto que ha generado también muchos cuestionamientos del cómo se va a ejecutar y que tiene que ver con el deshacinamiento de los penales, ¿no? Cuando muchos dicen necesitamos más penales para poder justamente tener espacios para llevar a todas las personas que están delinquiendo, generando terror en las calles, se toma una medida que es al revés, ¿no? No vamos para arriba, vamos para abajo y decimos vamos a deshacinar, pero el cómo sigue siendo la gran interrogante, Katia. Claro, desde ayer ya se cuestionaba, primero, que esta resolución haya sido firmada por el Ministerio de Justicia y no por el Ministerio del Interior. ¿Por qué? ¿A qué apunta esta ley emitida por el Ejecutivo, este decreto legislativo emitido por el Ejecutivo a deshacinar los penales? ¿Cómo hacen para bajar el número de reos? Y es que está dándose la opción de grilletes electrónicos para quienes tengan condenas menores de 10 años. Le dan la opción, por supuesto, a un juez. No se están metiendo supuestamente en el fallo, pero le dan la condición a un juez para que pueda optar por los grilletes electrónicos. Sobre este tema vamos a conversar con el jefe del INPE, Javier Yaque, a quien ya tenemos en comunicación. Señor Yaque, muy buenas noches, bienvenido a Latina Noticias. Como siempre, muchas gracias por atender nuestro llamado. Hay un exceso de población penitenciaria, pero la solución es los grilletes electrónicos. ¿No se podría optar por la construcción más bien de más penales? Muy buenas noches y gracias por estar con nosotros. Buenas noches. ¿Qué tal, Katia y Cari? Sí, efectivamente, tenemos 95.000 privados de libertad. ¿Cuántos espacios? Solo 41.000. Nos faltan 54.000, no lo olvidemos. ¿Cómo nace esta norma? Porque la norma de grilletes, que tiene una vigencia de 13 años, es un fracaso. En estos momentos tenemos 40 grilletes instalados. Entonces el Minyus y el INPE, de manera conjunta, hemos elaborado esta norma, pero no es verdad lo que vienen comentando algunos expertos, entre comillas, y con todo respeto, juristas bastante conocidos, que vienen diciendo que va a favorecer algún tipo de criminalidad, que va a favorecer a algunos políticos corruptos. Eso es totalmente falso. ¿Y por qué? Porque existen prohibiciones. ¿Cuáles son las prohibiciones? Son bastante extensas. Yo acá les muestro la relación de delitos prohibidos. No me alcanzó en una página y por eso he ido a una segunda página. Por lo tanto, entre esos delitos prohibidos está organizaciones criminales, está la colusión, está el peculado, la corrupción de funcionarios, la malversación, negociación incompatible, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, todos los delitos relacionados a corrupción. Por lo tanto, descartamos que algún político, que el señor Cerrón condenado se vaya a favorecer, como alguien ha comentado hoy día. ¿A quiénes está orientado? A quienes han cometido delitos que no son de alta lesividad. Pero esta ley tiene dos fases, ¿ya? Vamos a separarla en dos espacios. Uno, en el cual la norma prácticamente obliga al juez a instalar un grillete, pero se trata de delitos leves. ¿Se trata de quién? De procesados, de presuntos inocentes por delitos leves. ¿A qué delitos nos referimos? Al hurto agravado, a la tentativa de hurto. En esos casos está permitido. En casos de condenados a delitos culposos, pero no penas altas, también está permitido. Por lo tanto, no se trata que se va a favorecer a criminalidad de alta lesividad. Permítame, pero a partir de esto podemos inferir que usted está de acuerdo con este decreto legislativo que ha emitido el Ejecutivo. Totalmente de acuerdo, lo hemos venido promoviendo desde que se inició nuestra gestión y ahora con mayor razón porque ya se promulgó. Pero tiene la ley una segunda fase. Esa segunda fase, esa segunda parte es la que faculta al juez a conceder un grillete o convertir una pena en una pena menor
pero bajo determinadas circunstancias. Pero para cualquier delito, no. Siguen las prohibiciones. Para todos estos delitos estará prohibido. Por lo tanto, no hay que ser ligero al comentar como vienen haciéndolo algunos, cuestionando la ley sin haberla leído con detenimiento. Lo que proponemos es que la lean con calma, verifiquen de qué se trata y a dónde está orientada. Nosotros creemos que hay que desasinar los penales, pero no sacar a aquellos que han cometido delitos graves. Estos delitos leves de hurto, tentativa de hurto, creemos que pueden ser los primeros, pero esos primeros no van a salir en libertad total, van a salir con una vigilancia electrónica. También un especialista ha dicho que no tenemos la tecnología, totalmente falso. Los 40 grilletes que están instalados, nosotros los venimos monitoreando día a día, minuto a minuto, y aquel que violenta la norma se le revoca el beneficio y puede irse a la cárcel. Así que sí tenemos tecnología, diga. Usted como nos comenta que se ha elaborado en conjunto este decreto, ¿cuántas liberaciones estima que se van a hacer bajo esta ley? Bien, primero tenemos que aprobar el reglamento, ¿ya? Entonces el reglamento puede dosificar las salidas. No es que mañana o pasado masivamente van a salir miles, como erróneamente alguien lo ha dicho. Podemos dosificar las salidas. ¿Qué queremos en una primera fase? Aproximadamente que entre 500 y 600 privados de libertad se favorezcan. ¿Pero quiénes son ellos? Los que han cometido, reitero, delitos leves, pero están procesados. Son presuntos inocentes. En este país... están en prisión preventiva. Están en prisión preventiva. Debo indicar lo siguiente. En este país, cada mes salen absueltos, libres de toda culpa, más de 100 privados de libertad que han estado en la cárcel 1 año, 2 años, 5 años. Por si acaso, eso es lo que tienen que tener presente. Entonces, el procesado es un presunto inocente, en primer lugar. Esa primera fase ¿va a ser en un solo día que van a salir 500? No, va a ser de manera progresiva. Vamos a determinar en qué distritos. Tenemos que verificar que la tecnología nos permita tener una conectividad adecuada. Ya la tenemos en Lima, pero claro, una cosa es para 40 y otra cosa es para 100, 200, para 500. En la medida que sea eficiente, vamos incrementando, según el reglamento, la colocación de estos grilletes. ¿Y eficiente para qué? Para decirle a la ciudadanía, la seguridad ciudadana no está en peligro. Por favor, todo lo contrario. La seguridad ciudadana la garantizamos. Señor, ya que en una situación severa, estamos en una situación complicada, pero ¿cuándo entraría en vigencia? Lo que necesita este decreto legislativo es un reglamento para poder aplicarse. Sí. ¿De cuándo estaríamos hablando? A elaborar un reglamento con el Ministerio de Justicia. Mire, yo como representante del INPE, para mí, que entrar en vigencia en 30 días. ¿Sabe por qué? Porque cada día están ingresando aproximadamente 50 o 30 privados de libertad. Acá tengo un pequeño cuadro que resume cómo es el crecimiento de la población penitenciaria mes a mes. Y miren, en el mes de abril hemos tenido 725 nuevos ingresos y en el mes de julio 800. Es decir, en 2 meses más de 1.500. ¿Y tengo nuevos penales? No tenemos. Se calcula que cuando construyamos el primer penal, que demora por lo menos 3 años, vamos a tener entre 15 y 20.000 privados de libertad más, sin tener un solo penal nuevo. Entonces, nuestro mensaje es, ¿a dónde llevamos a ese ciudadano? Que entre como sea. Ese es el mensaje lamentable que no debemos admitirlo como Estado. Por lo tanto, desasinemos este primer grupo de 500 y yo calculo que luego que redactemos el reglamento, que vayamos al mes y le digamos, Ministerio de Economía, necesitamos los recursos para implementar los grilletes, todo esto demorará
Ojalá que para mí sea en 30 días, pero no voy a poder hacerlo. Va a demorar entre 4 a 6 meses, lamentablemente. Entonces yo calculo que el primer liberado con esta ley saldrá en ese tiempo. Pero reitero, va a ser progresivo. Vamos a demostrar a la sociedad que el control es adecuado. En este momento, yo invito a todos los medios a ir a nuestro centro de monitoreo y les vamos a acreditar que es correcta el monitoreo diario que hacemos de esos 40. Lo que pasa, entiendo también que una cosa es controlar a 40 personas y otro asunto es controlar a 500, 600, pero si usted me habla de una primera fase en cálculo de 500 o 600, yo no veo ningún deshacinamiento de penal, porque si me dice que entran 725 es prácticamente lo mismo. Entonces, ¿cuál es la proyección? Porque hay que sincerar las cifras. ¿Cuántas personas se estiman que van a pasar para este proceso? Porque si no, pareciera que, digamos, estamos mejor que no entren los que acaban de ser enviados a prisión preventiva, ¿no? Y es frenar. Mire, solo le comento algo, ¿ya? Un país civilizado no manda a sus procesados a la cárcel. Lo pueden ver en muchos países de afuera. No es nuestra realidad y la asumimos, ¿correcto? Que vaya el procesado a la cárcel, pero tenemos que tener alternativas de solución al hacinamiento. La primera va a ser la colocación de grilletes. Reitero, para mí ojalá que fuera en un plazo cortísimo, pero no es posible porque hay que elaborar un reglamento, hay que tener recursos, hay que hacer la convocatoria del concurso que sea transparente y luego empezar a implementar los grilletes. Va a ir creciendo el hacinamiento y vamos a empezar a deshacinar con grilletes. Va a seguir creciendo el hacinamiento y vamos a ir construyendo penales. Va a crecer tanto, pero vamos a un momento a tener el primer penal, el segundo penal, el tercer penal, para ir bajando ese hacinamiento. ¿Y cuáles son los límites? ¿Cuáles son los límites de los grilletes? Porque uno podría decir, bueno, con grillete también puede robar en la esquina, puede plantarse en un lugar. ¿Cuáles son los límites que va a tener una persona que tenga este grillete? Teóricamente, eso sería posible, pero reitero, es para aquel privado de libertad o aquel procesado que no ha cometido un delito grave, hurto agravado, de alta lesividad. No es aquel que ha cometido un homicidio, un sicario. Pero sí un robo, pero alguien que sí ha cometido un robo. Señor Yaque, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos queda clara su posición respecto a que son medidas que pueden ir a la par con el grillete electrónico y a la vez con la construcción de penales. En 4 o 6 meses se podría estar aplicando entonces desde su punto de vista, y además le tomo la palabra respecto a la necesidad de inspeccionar los penales. Nos gustaría acompañarlos, nos gustaría que los periodistas vayamos y también veamos la realidad de los penales al interior, ¿no? Bienvenidas primero a nuestro centro de monitoreo, si quieren ver los grilletes. Bienvenidas a los penales. A ver, yo no niego que en los penales ocurran cosas malas, pero ocurren también muchas cosas buenas que es difícil decirlos. En penales trabajan en este momento 25.000 privados de libertad. Estudian 15.000 privados de libertad. ¿Y por qué? Porque tenemos que hacer un cambio en ese privado de libertad, porque si sale igual que cuando ingresó, habremos fracasado. Tenemos que darle un instrumento de cambio para que sea una persona distinta y nunca más regrese. Apunta a la resocialización. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, al presidente del INPE, Javier Yaque. Tenemos que conocer esta central de monitoreo de grilletes electrónicos para saber realmente cómo funciona. Muchas gracias por estar con nosotros. Que tengan muy buenas noches. Gracias. Buenas noches. Bueno, yo insisto con el tema de que una cosa es controlar a 40 personas con grillete y otra cosa es controlar a 500, 600, que es la primera fase. ¿Qué va a pasar y no se dice meses? cuántos más es en el proceso. Es que yo me pongo en el plan del ciudadano. A mí me robaron la cartera, sí, no utilizaron cuchillo, me amenazaron, me dijeron, ok, y lo detienen y tiene un montón de denuncias, ¿no? Y siempre decimos, pero ¿por qué no va a la cárcel? Si ya tiene denuncias de 2011, 2012, 2013, 2014, pero es hurto. Entonces, él es un potencial... digamos, para estar con su grillete y que beneficiario de grillete electrónico. Entonces, eso nuevamente, hay que esperar el reglamento, como dice, porque ahí, en los detalles, es donde está el diablo. Ahí vamos a ver cómo va a pintar ese escenario en la que dice que la seguridad ciudadana está garantizada cuando estamos en emergencia. Ahora, el INPE sí, de todas maneras, plantea el deshacinamiento de penales, porque para ellos también es muy difícil controlar, manejar, administrar los penales
por lo que pasa al interior de cada uno de los centros penitenciarios. Vamos a ver qué va a pasar con esta norma, con este decreto legislativo 1585 que ha sido muy cuestionado y muy criticado.